1.84 millones de barriles de petróleo por día. Esa es la cantidad que Irán exportó durante el apogeo de la guerra, bajo un bloqueo naval total y bombardeos estadounidenses. Es más de lo que exportaba antes de que comenzara el conflicto. 3 países le están suplicando a Irán que dialogue. Irán les ha dicho que no a todos. Y la verdadera razón no es la que nadie en los medios le está contando. La fecha límite para el alto al fuego es el miércoles por la noche. Ahora mismo, el jefe del ejército de Pakistán acaba de completar 3 días de reuniones directas en Teherán. Se ha confirmado que los diplomáticos de Egipto están activos desde esta misma mañana. El presidente de Turquía dijo personalmente que está llevando mensajes entre Washington y Teherán para mantener esto con vida. No se trata de países pequeños enviando a funcionarios de bajo rango. Son gobiernos creíbles y experimentados, con relaciones directas en las que Irán ha confiado durante años. Y aún así, Irán no se sienta a la mesa. Ahora, esto es lo que todos los grandes medios están entendiendo mal. Siguen cubriendo esto como si el número de mediadores fuera la variable clave. Como si con solo añadir un país más a la lista, Irán finalmente dirá que sí. Ese encuadre ignora por completo la estructura de este problema. Irán tiene una razón para decir que no, que ningún mediador puede solucionar. Llegaremos a eso en 60 segundos. Primero, hay que dar crédito a quien lo merece, porque el esfuerzo aquí es real. Pakistán se ha ganado su posición en este conflicto por completo. El jefe del ejército pasó 3 días enteros en Teherán. Se reunió con el presidente de Irán. Se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores. Se reunió con el comandante del Comando Central Militar de Irán. El primer ministro de Pakistán llamó personalmente a Teherán para una conversación de 45 minutos e informó a Irán sobre las consultas con Arabia Saudita, Qatar y Turquía. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán llamó luego al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, específicamente el domingo, para hablar de mantener vivo el diálogo, y el propio embajador de Irán confirmó que Teherán solo negociará en Pakistán y en ningún otro lugar. Pensemos en eso. Irán no está rechazando el lugar. Irán se está comprometiendo con el lugar. Este nivel de confianza no es meramente diplomático, es una jugada estratégica de Irán. Al designar a Pakistán como el único foro aceptable, Teherán limita el campo de juego, obligando a todas las partes a operar en un terreno que considera favorable. Esto le otorga un control sutil sobre el ritmo y la narrativa de las negociaciones, mucho antes de que comiencen. Egipto está manejando el canal secundario discreto, y el valor de Egipto es precisamente que se mantiene en silencio. Analistas de Carnegie confirmaron que diplomáticos y oficiales de seguridad egipcios han estado llevando mensajes entre Washington y Teherán durante todo este conflicto. Después de que las conversaciones colapsaran en Islamabad, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto mantuvo llamadas separadas tanto con el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, como con el iraní Zaragi el mismo día, tratando específicamente de cerrar la brecha. Una fuente regional confirmó a CNN esta mañana que Egipto se está coordinando directamente con Pakistán en este momento. Turquía lo hizo totalmente público. Erdogan dijo personalmente que está transmitiendo las sugerencias necesarias y llevando a cabo iniciativas para aliviar las tensiones y extender el alto al fuego. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía le dijo a CNN que el plazo del alto al fuego tendrá que extenderse. Uno no dice eso públicamente a menos que tenga una señal privada de al menos una de las partes. El valor único de Turquía aquí es su posición dentro de la OTAN, mientras mantiene una relación de trabajo real con Irán, algo que casi ningún otro miembro de la OTAN tiene. Turquía puede decirle a Washington que está gestionando el lado iraní. Puede decirle a Teherán que está gestionando el lado estadounidense. Esa doble credibilidad es rara y genuinamente útil. 3 gobiernos experimentados, todos con acceso real, todos ejecutando su parte del mismo proceso simultáneamente. Irán les dio a los 3 la misma respuesta cortés. Estamos tomando todos los aspectos en consideración y decidiremos cómo proceder. Eso, en lenguaje diplomático, significa todavía no. Entonces, ¿por qué? He aquí el verdadero problema. Irán tiene un oxígeno económico que ningún mediador en la Tierra puede quitarle. Y mientras ese oxígeno exista, el costo de rechazar a todos los mediadores es menor que el costo de aceptar los términos estadounidenses. Ese oxígeno tiene una sola fuente: China. Ahora miren esto con atención porque este es el número que lo cambia todo.
El bloqueo estadounidense hizo retroceder a 27 barcos que se dirigían a Irán. La moneda de Irán cayó un 15%. El propio Banco Central de Irán advirtió al presidente en privado que la recuperación económica podría tardar 12 años. Eso suena a presión máxima, haciendo exactamente para lo que fue diseñada. Pero aquí está la cifra real de exportación. Antes de que comenzara esta guerra, Irán exportaba 1.68 millones de barriles de petróleo por día. Durante la guerra, con Hormuz en gran parte cerrado, con los bombardeos estadounidenses en su punto álgido, con un bloqueo naval completo en marcha, Irán exportó 1.84 millones de barriles de petróleo por día. Más petróleo durante la guerra que antes de ella. ¿Cómo es eso posible? Los registros aduaneros oficiales de China muestran 0 importaciones de Irán. 0. Sobre el papel, China no le compra nada a Irán. Pero las importaciones registradas por China del llamado crudo de Malasia están en 1.3 millones de barriles por día. La producción nacional total de petróleo de Malasia es de alrededor de 580.000 barriles por día. Las matemáticas simplemente no cuadran, a menos que ese petróleo venga de otro lugar. Viene de Irán, reetiquetado en el mar, transferido entre petroleros, procesado por refinerías chinas que no piden documentación y no necesitan hacerlo. Y he aquí por qué Estados Unidos no puede detenerlo. El propio lenguaje operativo del Comando Central de Estados Unidos excluye explícitamente de la aplicación del bloqueo a los buques que se dirigen a puertos no iraníes. Ese lenguaje fue escrito precisamente para que no fuera necesario detener a los petroleros chinos, porque detenerlos significa una confrontación directa con China que Estados Unidos no puede permitirse antes de la cumbre Trump-China programada para mayo. China construyó un sistema de pago que elude la compensación en dólares estadounidenses. China opera una flota oscura de petroleros que no utilizan seguros ni puertos occidentales. Y China tiene un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU que puede bloquear cualquier mecanismo de aplicación multilateral antes de que siquiera comience. 3 mediadores pueden llevar un lenguaje sobre un marco nuclear. Ninguno de ellos puede desmantelar un sistema que fue construido durante toda una década específicamente para sobrevivir a este tipo de presión estadounidense. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. China no solo compró el petróleo de Irán durante esta guerra. El Financial Times informó, confirmado de forma independiente por 2 funcionarios estadounidenses en CBS News, que el ejército de Irán utilizó imágenes de satélite de una empresa comercial china llamada Earth Eye para apuntar a bases militares estadounidenses en la región, la base aérea Príncipe Sultán, la base aérea Muaffaq Salti y posiciones cerca de la base naval de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein. Esto trasciende el simple apoyo económico y entra en el ámbito de la asistencia cuasimilitar. El suministro de inteligencia de objetivos por parte de una entidad china, aunque sea comercial, desdibuja la línea entre una transacción de mercado y una asociación estratégica a nivel estatal. Permite a China influir directamente en el campo de batalla, sin dejar huellas militares oficiales, perfeccionando un modelo moderno de guerra por delegación. Pensemos en lo que eso significa. China proporcionó el oxígeno económico para mantener vivas las finanzas de Irán. China proporcionó la cobertura diplomática en la ONU para bloquear cualquier resolución vinculante. Y China proporcionó la inteligencia de objetivos militares que Irán usó contra las fuerzas estadounidenses. 3 capas de apoyo, todas funcionando simultáneamente, todas construidas durante los años de sanciones, todas diseñadas específicamente para el momento en que Estados Unidos intentara aplicar la presión máxima. Ha resistido, y es por eso que 3 mediadores, sin importar cuán creíbles y activos sean, están trabajando dentro de un sistema que China diseñó para sobrevivir exactamente a este tipo de esfuerzo diplomático. He aquí lo que esto significa en términos históricos, y este paralelismo vale la pena entenderlo. En la Guerra de Corea, China no entró en el conflicto directamente al principio. Durante meses, China estuvo suministrando a Corea del Norte con equipo e inteligencia, apoyando la lucha sin unirse visiblemente a ella. Los comandantes estadounidenses dijeron en ese momento que China no intervendría directamente. Finalmente se equivocaron. China sí envió tropas. Pero el punto más importante es que la contribución más efectiva de China fue el periodo de apoyo silencioso antes de la participación directa. El mismo patrón se repitió en Vietnam. China suministró misiles tierra-aire que derribaron aviones estadounidenses sin un solo soldado chino visible en el conflicto.
Y ahora con Irán, China construyó el sistema de pago, la red de petroleros, la selección de objetivos por satélite y la reserva económica. Todo durante los años de sanciones, todo en silencio, todo específicamente para asegurar que cuando Estados Unidos aplicara la presión máxima, la estructura se mantendría. El apoyo sin participación visible es la herramienta de política exterior más consistente de China. Está operando ahora mismo en tiempo real, por debajo de cada conversación diplomática que tiene lugar esta semana. Ahora, esto lo cambia todo. Incluso si dejamos a China completamente de lado, hay una segunda razón por la que Irán no volverá a la mesa, y no tiene nada que ver con el petróleo o la supervivencia económica. El jefe negociador de Irán, Araghchi, dijo después de Islamabad que las partes estaban a centímetros de un acuerdo antes de que Estados Unidos cambiara los términos. El jefe de la delegación de Irán, Ghalabah, dijo, y estas palabras exactas importan: no tenemos confianza en la parte contraria, no una brecha en las cifras de uranio, no un problema con el lugar, un déficit de confianza. Y cada acción estadounidense, desde que colapsaron las conversaciones, lo ha profundizado. Se anunció un alto al fuego. Luego se impuso un bloqueo naval dentro de la ventana del alto al fuego. Se confirmaron las conversaciones. Luego, Estados Unidos se apoderó de un buque de carga iraní la misma mañana en que se suponía que comenzarían las negociaciones. Las demandas de uranio se describieron como un marco. Luego, las condiciones cambiaron después de que Irán se presentara. Desde la posición interna de Irán, el historial de negociación se ve así. Nosotros les dimos un marco de trabajo. Ustedes nos dieron un bloqueo. Se llevaron nuestro barco. Ahora 4 mediadores nos piden que volvamos a una mesa que ustedes todavía describen como una oportunidad para nuestra rendición. Eso no es propaganda iraní. Es una descripción precisa de cómo se ve la secuencia de eventos desde el lado de Teherán. Y he aquí lo que hace que ese problema de confianza sea estructuralmente difícil de solucionar. La facción dentro de Irán que quiere un acuerdo, la vía diplomática liderada por Araghchi, apoyada por el presidente Pezeshkian, necesita algo tangible que llevar de vuelta internamente. Un gesto, una acción estadounidense que la facción diplomática de Irán pueda señalar y decir: esta vez va en serio. El bloqueo sigue en marcha. La tripulación del barco iraní incautado sigue bajo custodia estadounidense. Las demandas de enriquecimiento de uranio siguen sobre la mesa. Y el CGRI, la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha bloqueado efectivamente los nombramientos internos de Pezeshkian y controla el perímetro de seguridad alrededor del líder supremo, es la facción que decide si a la vía diplomática se le permite siquiera cerrar un acuerdo. Cada mañana que Estados Unidos anuncia un lenguaje de paz y toma una acción dura el mismo día, el CGRI le da a los intransigentes de Irán un nuevo argumento. ¿Lo ven? Anuncian un alto al fuego y lanzan un bloqueo. No se puede negociar con esta gente. 3 mediadores no pueden superar un argumento que la otra parte sigue demostrando por ellos. Ahora, así es como se ve eso desde la posición de Washington, porque tampoco es simple desde ese lado. Estados Unidos tiene 2 posiciones que llama no negociables. Primero, no al enriquecimiento nuclear en suelo iraní. Punto final. Segundo, Hormuz abierto con libre navegación que no requiera permiso iraní ni el pago de peajes iraníes. La contraposición de Irán es igualmente clara. Irán quiere una navegación gestionada donde los barcos se coordinen con las autoridades iraníes, con Irán reteniendo el control soberano del estrecho, que los peajes iraníes continúen. E Irán presentó una contrapropuesta de 5 puntos antes de Islamabad que incluía reparaciones de guerra, garantías de seguridad contra futuras acciones militares estadounidenses e israelíes, y el reconocimiento internacional de la soberanía iraní sobre Hormuz. Estados Unidos no ha respondido a ninguna de esas 3 demandas. Ni un rechazo, ni una contraoferta, silencio. Este silencio de Washington no es una simple demora, es una táctica de negociación deliberada. Al ignorar las demandas fundamentales de Irán sobre soberanía y seguridad, Estados Unidos enmarca el diálogo exclusivamente en sus propios términos, el programa nuclear y la navegación. Esto busca deslegitimar las aspiraciones iraníes de un acuerdo más amplio y mantener la presión enfocada en sus propias líneas rojas, una estrategia de máxima exigencia. Así que la brecha que 3 mediadores intentan cerrar no es un error de redondeo en los porcentajes de uranio. Es la cuestión completa de si Irán emerge de esta guerra como un país que controla su propio programa nuclear y sus propias aguas,
o como un país que entregó ambos bajo presión militar y económica. Esa no es una brecha que se cierra con un mejor mediador. Es una brecha que se cierra con una oferta estadounidense fundamentalmente diferente o un cálculo iraní fundamentalmente diferente. Y ahora mismo China se está asegurando de que el cálculo de Irán no tenga que cambiar. He aquí lo que eso significa para el resto del mundo. Por Hormuz pasa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Todas las principales economías que dependen del crudo del Golfo, Europa, Japón, Corea del Sur, India, están observando el miércoles con verdadera preocupación. Los mercados petroleros ya han descontado un riesgo elevado, pero una reanudación de la guerra no solo significa precios del petróleo más altos, significa que los costos de los seguros para el transporte marítimo comercial se disparan de la noche a la mañana. Significa que las compañías navieras desvían sus rutas completamente fuera del Golfo, añadiendo días y costos a las cadenas de suministro globales que todavía se están recuperando de interrupciones anteriores. Para los mercados emergentes que importan petróleo y tienen reservas de divisas limitadas, Pakistán, Egipto, Turquía, irónicamente los tres mediadores, una reanudación de la guerra es un golpe económico que no pueden absorber fácilmente. Y para China, paradójicamente, una reanudación de la guerra no es del todo mala. Los precios más altos del petróleo aumentan el valor del crudo iraní que China ya está comprando con descuento. Un conflicto más largo profundiza la dependencia de Irán del apoyo económico chino. Y cada día que esta guerra continúa sin un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, es un día en que Estados Unidos está gestionando una crisis en Oriente Medio, en lugar de centrarse en el estrecho de Taiwán o el mar de China Meridional. Lo que está en juego a nivel mundial aquí no es solo sobre Irán y Estados Unidos. Todo el sur global está observando si la presión máxima, la herramienta que Estados Unidos ha utilizado contra Venezuela, Cuba, Corea del Norte y Rusia, puede realmente forzar a un estado nuclear a entregar su programa cuando China ha decidido mantener a ese estado económicamente vivo. Entonces, ¿qué sucede realmente a continuación? Observen dos cosas específicas antes del miércoles por la noche. Primero, ¿anuncia algún mediador una delegación iraní confirmada con un funcionario nombrado? No una fuente, no una señal, una confirmación formal con un nombre adjunto. En este conflicto, la confirmación generalmente ha llegado horas antes de la llegada. Si el día de hoy pasa sin una, el miércoles es una fecha límite estricta, no un punto de negociación flexible. Y presten atención a quién nombra Irán si confirman. Si se nombra a Arachi, la facción diplomática está al mando. Si se nombra a Galabá, el CGR ya ha aprobado el viaje. Si ambos son nombrados juntos, un intento genuino de acuerdo está en marcha. Solo Arachi sin Galibov significa que Irán está gestionando la imagen a nivel internacional, mientras los intransigentes todavía se contienen internamente. El nombre de la delegación les dice que Irán está dirigiendo esta decisión en este momento. Segundo, observen el lenguaje público de China antes del miércoles. Rusia obtuvo un compromiso directo de Irán esta mañana, paso garantizado a través de Hormuz para los buques rusos. Irán lo confirmó. Dos países, compromisos recíprocos específicos en la misma mañana en que Irán le estaba dando a cada mediador una no respuesta. China tiene 157 millones de barriles de crudo iraní en el mar en este momento. China no ha dicho nada públicamente sobre el buque de carga iraní incautado, un barco que se originó en China, incautado por un destructor estadounidense. El silencio de China es una señal en sí misma. Significa que China ha calculado que permanecer en silencio cuesta menos que protestar. Observen si China rompe ese silencio antes del miércoles. Estén atentos a un lenguaje sobre libertad de navegación para buques chinos, o la seguridad energética de China, o transporte comercial sin impedimentos. Si esas frases aparecen en una declaración oficial china antes de la fecha límite, China ya ha decidido para qué resultado se está preparando, y no es el acuerdo. He aquí la conclusión, y es una muy clara. Pakistán tiene el acceso. Egipto tiene el canal secundario. Turquía tiene doble credibilidad con ambas partes. Los tres están haciendo todo lo que un mediador puede hacer realmente. Ninguno de ellos fracasó. Se les entregó un problema que nunca fue suyo para resolver. El factor que realmente controla la decisión de Irán no es la calidad de la invitación. Es la existencia de una alternativa que hace que rechazar sea más barato que aceptar. China construyó esa alternativa deliberadamente durante años, específicamente para este momento,
Y el país cuya propia oferta directa cambiaría realmente el cálculo de Irán no está en la coalición mediadora y no ha hecho esa oferta. Hasta que algo cambie a ese nivel, ya sea que China dé un paso atrás o que Estados Unidos cambie lo que está poniendo sobre la mesa, 3 mediadores seguirán recibiendo la misma respuesta cortés, cuidadosa y evasiva. El número de mediadores nunca fue la variable. Sigue sin serlo.